Bueno, hermanos, entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amén. Amoroso y buen Padre Celestial, la honra, la gloria, Señor, y la alabanza sea para ti. Señor, en esta noche, unidos en un solo propósito, Padre amado, estamos ante ti reunidos para escudriñar tu palabra, Señor, para dejarnos dirigir por tu Espíritu Santo. Te quiero rogar, Señor, que tu bendición nos acompañe. Te quiero rogar que nos des discernimiento de tu palabra, Señor, y que tu voluntad sea revelada, Señor, en nuestras vidas. Y no solo eso, Señor, que también podamos poner por obra cada una de las enseñanzas que tú nos traes en esta noche. Una bendición te pido muy especial, Señor, por cada uno de los que estamos conectados y aquellos que por alguna razón no han podido conectarse, Señor, bendícelos también. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, nuevamente bienvenidos. Así que, bueno, entonces, José, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en este estudio y guiarnos. Así que el tiempo es tuyo. Gracias, Eliseo. Buenas noches a todos. Eliseo, por favor, me regalas compartir pantalla. Ok. Bien, buenas noches a todos. Somos pocos, así que es mejor. Podemos dialogar más. Vamos a dedicarnos hoy al capítulo número 3, pegarle un repasito rápido a lo que habíamos estudiado la última vez con Jordi, la primera parte del capítulo 3, y vamos a tratar de avanzar hasta donde podamos. Vamos a darle hasta las 8:30 y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en este capítulo 3 que estudiándolo me ha dejado cosas interesantes que antes no conocía. ¿Me avisas? Listo, ya la tienes. Ok. Permítame un momento, comparto mi pantalla para empezar. Bien, esto, como no los estoy viendo ni el chat ni las fotos, entonces no usen el simbolito de levantar las manos, de levantar la mano si quieren intervenir. Simplemente prenden el micrófono y dicen José, y yo ya sé que debo parar y escuchar el comentario o la pregunta o lo que quieran compartir. La idea es que hagamos una clase, somos pocos, así que de pronto pueda ser más fácil, no les dé miedo preguntar, no les dé miedo de pronto estar en desacuerdo o añadir algo más que de pronto no dije. Esto, aquí todos estamos en proceso de aprender. De hecho, muchas de las cosas que voy a hablar las descubrí hasta esta última semana. Así que pues los invito a que participen, a que tengan sus Biblias, a que lean y que podamos entre todos aprender, que yo creo que es el objetivo de las personas que dirigen este grupo cuando tomaron la decisión de hacerlo. Bien, lo he titulado No hay ni siquiera uno, y creo que ya muchos de ustedes pueden saber a qué nos vamos a referir. Es una frase que se repite un par de veces en esta primera parte del capítulo, y pues vamos a entrar en detalles porque para mí tuvo un significado muy especial entender qué quiso decir Pablo cuando dijo esta frase. Bien, rápidamente, para los que de pronto hasta hoy se unen o hasta hace poco se unen, quiero hacer un resumen, pero mejor dicho, de un minuto, de lo que hemos visto hasta ahora en todo lo que tiene que ver con el libro de Romanos, que ya llevamos, no sé, Eliseo, ya llevamos 2 meses o más, tal vez, esto, estudiando el libro de Romanos. Ah, perdón. 2 meses con el capítulo, con el 2. capítulo 2. Llevamos más, ¿cierto? Ya, claro, ya llevamos, yo tengo aproximadamente unas 18 grabaciones ya. Las Uy, estoy cargando ya, entonces. entonces son más de 4 Sí. meses. Ajá. Bueno, pues ha sido una bendición. Entonces repasamos rápido. En los primeros 17 versículos del capítulo 1, Pablo se presenta y presenta el tema central, que como vimos ahí en el inicio, es el Evangelio, y presenta su tesis. Nosotros dijimos que en estos primeros capítulos, y especialmente en estos primeros versículos, y especialmente en los versículos 16 y 17, que son versículos muy, muy conocidos, Pablo plantea la tesis de su libro, o sea, lo que va a desarrollar de ahí en adelante. Y
vimos que Pablo decía que no sentía vergüenza del evangelio porque él entiende que es poder de Dios para salvación y que además este evangelio revela la justicia de Dios. Pero lo más importante es que el evangelio no es acerca de un discurso, no es acerca de nada más, sino de una persona que es Jesús el Mesías. Y eso es lo que va a empezar a desarrollar en el resto de su carta. Después pasamos a una siguiente sección que es el resto del capítulo 1, donde la carta presenta una acusación formal a los gentiles. Y creo que la palabra puede sonar un poco fuerte, pero es así y lo estudiamos. Creo que con Eliseo estudiamos la última parte de este capítulo y básicamente eso es lo que se está haciendo. A los gentiles se les llama a ellos, y vimos que en este primer capítulo Pablo se refiere a ellos que no dan la gloria a Dios y por lo tanto Dios los entregó a sus pasiones que desembocó en una cantidad de pecados y haciendo específicamente énfasis en la inmoralidad sexual. Luego viene el capítulo 2 y Pablo hace como un pequeño giro y deja de hablar de ellos, los pecadores, malvados gentiles, y comienza a centrarse en alguien específico y él cambia hasta el pronombre, deja de hablar de ellos para comenzar a hablar de tú. Y entonces comienza a decir que tú que estás tal vez juzgando o señalando a ese gentil que está pecando y que obviamente está bien acusado, pero tú que lo señalas y que lo juzgas, probablemente que aunque dices que tienes la ley y que la enseñas, probablemente estás cometiendo los mismos actos. Y durante el capítulo 2 vemos cómo Pablo desarrolla como esa respuesta a tal vez ese judío que se cree un poco superior porque tiene la ley, pero que probablemente no está practicando la ley como debiera y está cometiendo actos similares. Y termina diciendo o termina enfatizando en este capítulo que finalmente el juicio es para todos, que aquellos que tienen la circuncisión como aquellos que no la tienen. Y entonces entramos al capítulo número 3, que fue el que empezamos la semana pasada. Hice un resumen en 3 minutos de 4 meses. Comenzamos la semana pasada y Pablo comienza a desarrollar una serie de preguntas que ya no vamos a entrar en detalles porque ya vimos la mayoría de ellas, solamente creo que nos hizo falta la última, porque claro, el judío al ver que como que el hecho de que tenga la ley, el hecho de que se circuncidó, el hecho de que haya estado toda la vida sumergido en el mundo de la Torá, esto lo hace sentir superior, pero lo que viene diciendo Pablo es lo contrario. Entonces él se hace una serie de preguntas y la primera la encontramos allí, espero que tengan el libro de Romanos ya abierto en el capítulo 3. En el primer versículo dice, bueno, y entonces, ¿de qué me sirve ser judío? Básicamente es lo que le está diciendo. ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? Y vimos la semana pasada que la respuesta es clara. Dios les entregó su conocimiento o su palabra. Pero por todas las cosas, la palabra es lo más importante, pero aún más les entregó a Jesús, que es la encarnación precisamente de esa palabra. Entonces ahí se encuentra la ventaja de ser judío. Entonces viene la segunda pregunta, bueno, y entonces esos judíos que aunque recibieron la palabra, muchos faltaron a la fe, ¿esa falta de fe anula el hecho de que Dios sea fiel? Y entonces Pablo contesta, y solo estoy resumiendo, no, ya entramos en detalles la semana pasada, y entonces Pablo responde o se responde esta pregunta yendo al Salmo 51 y presentando a David. Y presentando a David como ejemplo de que aunque este personaje bíblico muy conocido, probablemente después de Jesús el más importante en la Biblia, y creo que es el personaje bíblico que más se menciona, si no estoy mal, es uno, si no es el más, es uno de los que su nombre más se menciona en el transcurso de la Biblia. Entonces presenta el ejemplo de David y cómo fue infiel en su pecado más notorio, que es con Betsabé y el asesinato del esposo de esta, pero que a pesar de la infidelidad de este judío, David, que representando a la nación judía, Dios se mantuvo con él y preservó esa promesa de que por su linaje, pues su linaje iba a mantener el trono primero, pero la principal que por su linaje iba a venir el Mesías. Entonces, a pesar de las fallas de David, él mantuvo la fidelidad y esa forma contesta Pablo esta siguiente pregunta. Entonces viene la tercera pregunta, que es como la respuesta a lo que acaba de decir. Bueno, pues básicamente si Dios es así de bueno y si Él muestra su fidelidad en nuestros errores, ¿por qué entonces me castiga?
¿por qué todavía sigo siendo juzgado como pecador? Y es interesante que Pablo todavía no da una respuesta como concreta, como que no se desarrolla la respuesta completa. Simplemente dice en el versículo 6, estoy en Romanos 3, dice, no, claro que no es injusto, porque entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y lo deja ahí. Y no sé a ustedes, a mí personalmente esa respuesta no me llenó. Siento que como que le hizo falta a Pablo como más desarrollo. La cuestión es que él no la desarrolla todavía. Él como que la deja ahí pendiente, porque en el transcurso del libro de los Romanos como que la va a desarrollar un poco más. Y entonces viene la última pregunta, que fue la única que no alcanzamos a estudiar la semana pasada. Jordi me habló y me dijo que si podíamos tocarla brevemente antes de entrar a la parte que me correspondía. Viene la última pregunta de estas cuatro, que es de este diálogo entre dos personajes acerca de la infidelidad judía y la fidelidad de Dios. Y la cuarta pregunta está en el versículo 8 y dice, ¿por qué entonces no hacer mal para que venga el bien? Pues en otras palabras está diciendo, pues ya que gracias a que hacemos mal viene la fidelidad de Dios, como conchuda la pregunta, ¿no? Ya que gracias a que hacemos mal viene la fidelidad de Dios, pues sigamos haciendo el mal para que sigan viniendo cosas buenas de parte de la fidelidad de Dios. Y básicamente Pablo lo que dicen, ustedes no han entendido nada. Y dice, cómo calumniosamente, estoy leyendo de mi versión, algunos nos acusan que decimos esto. Y termina diciendo, estos merecen condenación. Prácticamente Pablo está diciendo, si tú crees que porque Dios muestra fidelidad cuando eres infiel y que eso me va a dar razones para seguir en este círculo de pecado, de vicio, de dañarme a mí mismo, porque igual Dios es fiel y me va a mostrar su amor. Entonces él dice, no has entendido cuál es el punto del evangelio. Y quienes dicen esto están calumniando y están simplemente tergiversando el mensaje que yo estoy tratando de dar. Y con esto Pablo termina las cuatro preguntas. Finalmente termina diciendo en el versículo 8, estos merecen condenación. La palabra que él usa para condenación, y espera a ver si está aquí en mi resumen. La palabra que él usa ahí para condenación es básicamente juicio o maldición. Es decir, estos que me calumnian, que están queriendo tergiversar el evangelio que yo estoy tratando de enseñar, pues simplemente van a tener una maldición, van a llevar una condenación porque simplemente están hablando mentira y ya de la mentira vamos a hablar más adelante. Entonces, con estas cuatro preguntas que como ya dije en un principio, Pablo no está tratando como de dar una respuesta completa, porque pues esas respuestas se van a ver más adelante, pero su objetivo con estas cuatro preguntas que de alguna manera cierran todo el discurso del capítulo 2 es como llevar a los judíos a entender que esa posición o pues sí, como que esos sentimientos de superioridad que tienen por tener la Torá, pues no es tal. Él quiere tratarles a entender la complejidad que tiene realmente el pecado, y lo vamos a ver precisamente en el tema de hoy hasta donde alcancemos, para dando a entender la complejidad del pecado, pueden entender la importancia del evangelio representado en Jesús. Ese Jesús que muchos judíos, aunque esto sí porque ya habían entrado al cristianismo, pero que muchos judíos todavía no querían aceptar. No sé si alguien tiene una pregunta o algo, ¿sentí ruido? ¿No? Bueno. Entonces con eso termina como esta parte de las preguntas, pero Pablo no termina el discurso. Y aquí pues ya entramos un poco en lo que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. A partir del capítulo 1, el versículo 18, cuando Pablo comienza a hablar un poco del pecado, la carta de Romanos entra como en una sección donde Pablo está presentando el problema de por qué necesitamos el evangelio. Y viene desde el capítulo 1, el versículo 18, y básicamente va a terminar con lo que vamos a estudiar hoy, hasta el versículo 20. No creo que lleguemos hasta el versículo 20, pero hasta el versículo 19, algunos dicen el 19, otros dicen el 20, Pablo termina esta sección para que a partir del versículo 21 él comienza a plantear o a mostrar más claramente la solución.
Por eso el versículo 21 comienza diciendo, pero ahora parte de la ley está la justicia de Dios, y en el versículo 22 dice que esa justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Pero no voy a avanzar más porque ese es el tema de más adelante. Simplemente para mostrar que hasta esta parte vamos a entrar en la última parte de la primera sección de la carta de Romanos, donde se está presentando todo el problema o la magnitud del problema por la cual es necesario el evangelio y por la cual es necesario entender que el evangelio es maravilloso. Así que vamos a la primera, al versículo número 9, y vamos a tratar de ir desarrollando versículo por versículo. Voy a hacer algunas pausas para explicar algunas cosas, pero vamos a tratar de ir versículo a versículo. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 9. Alguien que lo quiera leer, ya sea de su versión, o yo igual puse mi versión en pantalla, pero pues si quieren leer de su versión, está muy bien. Romanos 3, capítulo 9. José, yo tengo la Reina Valera aquí, esta es del 95, creo. Perfecto. No, sí, está bien, no pasa nada. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Gracias. Mejores que quién, que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. No. Fíjense que Pablo ya hizo esa pregunta en el capítulo 2. En el capítulo 2 le está diciendo a los judíos, ustedes no son mejores que los gentiles. Pero ¿de quién viene hablando hasta el versículo 8? De los judíos. Entonces fíjense que es como una dinámica interesante que viene el libro. En el versículo, hasta el versículo, capítulo 1 venía hablando de lo malo que son los gentiles. Entonces los judíos parecían estar sacando pecho, somos mejores. Entonces Pablo le dice, no señores, ustedes también pecan. Y durante todo un capítulo y medio le da duro a los judíos. Entonces ahora como que los no judíos están diciendo, bueno, entonces nosotros somos mejores que ellos. ¿Ellos quiénes? Los judíos que están señalando. Él se está refiriendo aquí a los judíos. Entonces Pablo, ¿qué le responde? De ninguna manera. Y vuelve y repite algo que ya hemos visto en el capítulo anterior, porque ya hemos demostrado que tanto judíos como griegos, algunas versiones dicen judíos como gentiles, están bajo pecado. Y entonces quiero detenerme en esta última frase. Bueno, lo primero es que él usa la expresión todos. Y aquí en esta última sección del capítulo 9 vamos a hablar mucho en plural de todos. Recuerden, capítulo 1, ellos son pecadores. Capítulo 2, tú que juzgas también eres pecador. Pero en esta parte del capítulo 3 ya no habla ni de ellos ni tú, sino se está refiriendo a qué? A todos. Y vamos a mirar más adelante qué puede significar ese todos. Entonces, porque ya hemos demostrado que todos, judíos, griegos o judíos gentiles, están bajo pecado. La expresión que usa Pablo o las palabras que usa Pablo en esta frase última, bajo pecado, son ib armatia. Y, o en algunas traducciones es hipo, H-I-P-O, significa debajo, pero debajo como en posición de derrota. Leía un comentario que decía, es más o menos hacer la alegoría de que tú eres una persona pequeña, de pronto con pocos músculos, y estás en el piso y sobre ti está un hombre de unos 2 metros con gran musculatura y te tiene el pie sobre el pecho y no te deja mover. Estás debajo, estás impotente, no tienes poder, estás derrotado. Ese es el sentido de esa palabra. Entonces, y bajo o en derrota, y armatia, que se traduce usualmente como pecado o como ofensa, tiene un significado literal que significa perder la marca o, en otras palabras, fallar en alcanzar el resultado que se pretendía. Es interesante que aquí Pablo, con estas dos palabras, él no se está refiriendo cuando dice que judíos y griegos están bajo pecado. No es tanto esa expresión no es tanto el sentido de que cometen muchos pecados constantemente, aunque eso es cierto, pero el punto que él quiere llegar es que están en una situación donde están completamente impotentes y no pueden solucionarla, no pueden hacer nada. Están derrotados porque no han logrado alcanzar ese resultado o esa marca que pretendían alcanzar. Y lo dice Pablo, en eso estamos todos. Ahora, él va a empezar a sustentar esto. Él acaba de decir, todos, judíos y griegos, están bajo pecado.
Y entonces Pablo va a comenzar a sustentarlo, pero lo interesante es que a partir del versículo 10, él va a comenzar a sustentarlo con la misma palabra. Entonces yo quiero que leamos del versículo 10 hasta el versículo 18 todo. Quiero que lo leamos completo y para tener como la idea general de cómo Pablo plantea el problema en estos versículos. Ya vamos a entrar, vamos a mirar obviamente en detalle uno por uno, pero antes de entrar en el detalle uno por uno, quiero que veamos primero el plano general. Así que alguien, por favor, que me lea Romanos desde el versículo 10, donde va a empezar Pablo a sustentar porque todos estamos bajo pecado, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, y vayan haciéndose una idea general de lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Día 1. Bueno, entonces voy a leer yo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias, Geraldine. ¿Qué tal el panorama? Recuerden que Pablo aquí está hablando no de gentiles, no de judíos, está hablando de todos. Versículo número 9. Todos están bajo pecado. Es Sí, bien interesante, hermano, porque estaba leyendo el comentario bíblico ok. acerca de cuando dice que están bajo pecado. Ajá, Entonces, cuando están bajo pecado y en el comentario bíblico nos habla de como que no ha habido gracia, o sea, no sé, no han sido renovados por la gracia de Dios. Entonces es cuando nosotros ponemos como esa barrera, ¿cierto? Que debemos tener cuidado con eso, porque cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, pues no podemos ser renovados por la gracia de Dios. Y creo que eso es algo que abarca, como lo dice acá, a todos. exactamente. Gracias. Sí, sí, y es una representación muy clara de eso, de estar sujetos, de estar amarrados, de estar presos, de estar impotentes a lo que está sucediendo, que es el pecado cuando no aceptamos la gracia, que precisamente esa gracia es la que Pablo va a empezar a explicar después, a partir del versículo 21, que para mí es una de las mejores partes del libro de Romanos. Bien, ¿cuál fue la primera frase que dijo Geraldine cuando leyó el versículo 10? La primera frase. Como está escrito. Porque como está escrito, es decir, Pablo quiere no poner su opinión, y sobre todo con los judíos, y ya lo vamos a ver más adelante, él como que quiere dar la seguridad. Bueno, les voy a demostrar con la misma Torah que ustedes enseñan y que estudian, les voy a mostrar cuál es la situación de todos. Y comienza a desglosar una cantidad o unas frases que demuestran el pecado. Básicamente, si ustedes detallan, Pablo como que menciona 3 categorías de cómo se manifiesta el pecado en todos, en la sociedad. Y entonces en los versículos 10 al 12 vamos a encontrar de que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Básicamente hay una separación. Ahí dice, todos se desviaron, se echaron a perder, no entendieron, no hicieron lo bueno. Entonces en esta primera parte vemos como que Pablo está mencionando que hubo una separación del pueblo o de su iglesia con Dios. Se separaron de Dios. Hubo una falsa representación de su carácter, y eso ya lo vamos a entrar en detalle más adelante. Pero después presenta otro, y es la degradación del lenguaje, la mentira. Y es algo, no sé si vamos a alcanzar hoy a hablar acerca de la lengua, es algo que la Biblia hace mucho énfasis en cómo el mal uso de nuestra lengua puede causar mucho daño. Pablo aquí, interesante que cuando él va a mencionar los pecados de todos, de la sociedad completa, él no menciona los pecados del capítulo 1. Él se centra en la separación de Dios, en la mentira, y ya vamos a ver más adelante a detallar versículo por versículo, y finalmente en el versículo 3, la violencia.
el tratar de destruir al otro. Y entonces los últimos versículos, desde el 14, desde el 15 hasta el 18, pues va a hablar de derramar sangre, de hacer destrucción, de no buscar la paz, de no tener temor a Dios. Y esto es como el panorama general de lo que Pablo va a empezar a presentar, o de lo que Pablo presentó en estos versículos sobre la situación de la gente. Y vamos entonces a empezar desde la primera. Volvamos al versículo 10 y vamos a tratar de desarrollar uno por uno en esta última media hora hasta que nos alcance qué quiso decir Pablo y qué estaba citando cuando mencionó estos versículos. Entonces el versículo número 10 comienza diciendo: pues está escrito, no hay justo ni aun uno. Quiero que alguien, sin perder Romanos, vaya primero, uno que vaya a Salmos 14 y otro que vaya a Eclesiastés 7:20, porque aparentemente estos versículos, el 10, el 11 y el 12, él los tomó casi literales del Salmo 14, 1, 2 y 3, pero la introducción pareciera que la tomó del libro de Eclesiastés. ¿Alguien tiene Eclesiastés 7:20? Sí, aquí lo tengo. Gracias. Dice Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces Pablo, fíjese que Pablo no está tomando una idea original de él. Pablo lo que está haciendo es simplemente tomando de la Torá, de la escritura, de la Biblia de los hebreos, sustentando con la misma escritura el punto que él quiere llevar. Vamos ahora al Salmo 14 y yo quiero que, si tienen sus Biblias, hagan el ejercicio, tengan un dedo en el Salmo 14 y otro dedo en Romanos 3 para ir mirando el mismo paralelo que está haciendo Pablo entre estos dos textos. De hecho, el Salmo 14 es de los salmos que se repite. Hay varios salmos en la Biblia. De hecho, no son 150 salmos, son menos, porque hay algunos que se repiten. Y si ustedes leen el Salmo 14 y el Salmo 53, sí, es el Salmo 53, son prácticamente iguales. Se están completamente, cambian pequeños detalles, pero son básicamente los mismos. De paso, yo dejé en el grupo de WhatsApp el link de mi resumen, del resumen que yo hice del bosquejo de mi clase. Obviamente ahí entro más en detalle en lo que estamos hablando, por si ustedes lo quieren usar, lo pueden descargar, lo pueden para compartir mi estudio, y ahí pues entro en detalle en esto. Entonces vamos a mirar rápidamente estos dos libros. Y entonces el capítulo en Romanos, el 3:10, dice: no hay justo ni aun uno, y ya vimos que lo tomó de Eclesiastés. Vamos al versículo 11. En Romanos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vamos a ver de dónde lo tomó y cómo estaba en el original. Salmo 14, el versículo 2. O bueno, leamos el 1 y el 2 para leer el Salmo completo. Salmo 14, 1 y 2. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y el versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bien, fíjese que en el primer capítulo, el primer versículo del Salmo 14, donde dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios, y se corrompe, y no hay quien haga el bien, Pablo prácticamente lo resumió en una frase: no hay justo. Y recuerden que la palabra justo ya la hemos venido estudiando desde Romanos 1, que de hecho aquí Pablo la palabra que usa es la palabra dikaios. No hay justo, no hay un dikaio. Y hemos visto que la palabra dikaio quiere decir equidad. Es decir, no hay quien trate a su hermano como un verdadero hijo de Dios, como un igual. No hay quien haga obras de justicia. Y cuando estudiamos Romanos 1 hablamos de las obras de justicia. No hay quien repare a su hermano. No hay quien refleje el amor a Dios. Eso es básicamente lo que Pablo está tratando de resumir en una frase que la tomó precisamente del Salmo 14:1, cuando dice: no hay quien haga el bien, no hay quien practique justicia. Y en el versículo siguiente, en Salmos dice: y desde el cielo el Señor miró a los hombres para ver si había algún sabio, y como que no lo encontró. Y entonces, cuando yo estaba estudiando este tema, sobre todo mirando el versículo en Romanos,
me ponía a preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible que Pablo le diga esto a los judíos, siendo que ellos se caracterizaban precisamente por eso, por detallar en el estudio de la Torá, en buscar a Dios, en entender las leyes, en practicar cada uno de los rituales, cada uno de los sacrificios, cada una de las fiestas, que tanto que toda su cultura giraba alrededor de la Torá? ¿Cómo es posible? Porque uno puede entender, no, si los gentiles de pronto puede que no lo busquen, que no entiendan a Dios, pero ¿cómo es posible que Pablo se lo esté diciendo cómo es posible que se lo esté diciendo a los judíos que precisamente se dedicaban a estudiar? ¿Alguno tiene, no sé, se le ocurre alguna solución a este problema? ¿Por qué Pablo está diciendo no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y entre esos incluye a los judíos, un grupo que culturalmente se dedica tanto a estudiar la palabra? ¿Por qué? ¿Qué podría estar pasando ahí? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? ¿Por qué esta aparente incoherencia? Tal vez, Sí, sí, te escucho. tal vez tenían bueno, es que ellos tenían el conocimiento, pero solamente era pura letra lo que ellos conocían. No ponían en práctica lo que ellos se supone debían hacer, porque si estudiamos lo que estudiamos en el capítulo 2, veíamos que el Señor iba a juzgar a todos por igual, ¿no? Pero a diferencia de los que ya conocen la ley, conocen a Dios, pues ellos son más culpables porque ellos conocían y no hacían. Lo mismo es lo que nos quiere dar a entender Pablo aquí, pero ya no encerrando a los judíos, sino a todos. Pero los judíos tienen más culpabilidad porque ellos conocían, pero no ponían en práctica. Gracias. La palabra que usa Pablo en Romanos 3 para decir no hay quien entienda o no hay entendimiento, también se puede usar para no hay quien tenga sabiduría. De hecho, en el Salmo paralelo, el 53, que no lo vamos a ver, en el capítulo 2, se usa esa expresión. Bueno, al menos mi Biblia lo traduce de esa manera. No hay quien tenga sabiduría. Y la sabiduría está usualmente relacionada con la toma de decisiones, con llevar el conocimiento a la práctica. Entonces, cuando Pablo está diciendo no hay quien entienda, podemos también entenderlo como no hay quien actúe sabiamente. Ustedes pueden leer mucho la Torá, pero cuando no actúan con sabiduría basado en el conocimiento que están recibiendo, pues básicamente entran en la categoría de como el que no busca, como el que no intenta aprender, como el que no tiene conocimiento. Entonces, esa podría ser una posible explicación y ya más adelante les voy a dar la otra. Vayamos al versículo número 2. En Romanos dice, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni un uno. ¿Qué dice el Salmo 14:3? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, Linita. Básicamente repitió el tema, repitió el versículo. En esta tercera acusación que hace Pablo es interesante. La palabra que él usa para todos se desviaron, esa misma palabra en el Nuevo Testamento se repite mucho como apartaron. Es decir, haga de cuenta que usted va caminando con alguien en un camino paralelo y de pronto usted decidió irse por otro lado, apartarse. Ese es como el simbolismo o el significado de la palabra. Todos se apartaron. Pero me llamó más la atención la palabra que usa para todos se han corrompido. La palabra, y eso está en el resumen, esto que usa en griego para corrompido, significa literalmente volverse improductivo o hacerse inútil. O sea, es que si lo leyéramos de una forma más literal, diríamos de ese versículo de Romanos 3:12, todos se apartaron y a una se volvieron improductivos, es decir, se volvieron inútiles. ¿Y por qué se volvieron inútiles? Pues la segunda parte del versículo lo dice, porque no hay quien haga lo bueno. La palabra para bueno, kretostes en el griego, significa ser gentil, ser bondadoso, ser amable. Suena como la ley de los aventureros, pero es eso lo que significa la palabra que se traduce en las Biblias como bueno. O sea que podríamos entender este versículo
Y ahí entonces uno como que empieza a sentir que, uy, ya como que me empieza a tocar a mí. Porque no, yo busco al Señor, no, yo leo la Torá, no, yo trato de ser sabio, pero cuando Pablo dice acá, se desviaron, y a veces cuando nosotros entendemos desviar, nos vamos, no, yo pues no tengo ningún problema con ninguna aberración sexual, porque es lo primero que miramos, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, pero aquí el Señor está siendo un poco más específico en el sentido de en qué sentido se apartaron, en que dejaron de ser útiles, en que dejaron de ser productivos. Eso es lo que significa corrompido en este versículo. ¿Y en qué sentido productivos? Productivos en el carácter de Dios. Cuando algo no es productivo, cuando no produce fruto, cuando no hay ganancia, pues cuando yo no estoy produciendo frutos, y podemos hablar de los frutos del Espíritu, puedo decir que estoy corrompido. Puedo estar estudiando la palabra, puedo estar yendo los sábados a la iglesia, puedo estar, no sé, haciendo todo lo que la iglesia dice que debemos hacer, pero si no estoy siendo productivo, pues simplemente es como si me hubiera apartado del Señor. ¿Y cómo es ese productivo? Pues sencillo, no hay quien sea gentil, no hay quien sea bondadoso, no hay quien muestre amabilidad. Eso es lo que es así de sencillo, es lo que quiere decir el texto, pero a la vez así de profundo. Pablo está tratando de llegar a entender cuál es el problema que está sucediendo con todos, judíos y gentiles. Bueno, hay un detalle también cuando hablamos de que no hay quien entienda, que me pareció interesante una aplicación que escuché de un pastor, de un libro mejor, que él decía que el hecho que los judíos no vieran a Jesús y su ministerio como la mayor revelación del carácter de Dios en la Torá los hacía entrar en el grupo de aquellos que no entendían o no buscaban a Dios. Y me pareció muy interesante, porque si bien ellos buscaban la palabra, ellos no fueron capaces de entender el verdadero carácter de Dios en la Torá, y que cuando vino la Torá en carne, tampoco fueron capaces de ver en él la verdadera revelación del carácter de Dios. Termina este párrafo que copié textualmente. Hoy la incorrecta comprensión del verdadero carácter de Dios podría hacer que nosotros estemos incluidos también en ese problema. Es decir, cuando Pablo está diciendo no hay quien entienda, si tú cuando estudias la palabra no estás entendiendo cuál es el verdadero carácter de Dios reflejado principalmente a través del ministerio de Jesús, nosotros estamos entrando en esta categoría de no hay quien entienda, de no hay quien busque a Dios. Y obviamente como no entendemos el verdadero carácter de Dios, el versículo 12 no va a ser práctico en nosotros, porque quien hizo lo bueno, quien dedicó toda su vida a hacer lo bueno, a hacer lo justo, a ser amable, a ser productivo, pues el mayor ejemplo de todos es Jesucristo. No, recuerden, si hay preguntas, comentarios, ustedes pueden interrumpir cuando quieran, porque yo no estoy viendo las manitas alzadas. Ferchito, yo sí quería decir algo, y es que Claro. pues para mí eso es muy importante porque pues no sé si todos los que estemos acá, buenas noches para todos, seamos adventistas, pero es que como adventistas nos hemos acostumbrado a hacer cosas para Dios, ¿cierto? A hacer. Es fácil hacer cosas para Dios, pero es difícil dejar que Dios haga cosas en nosotros, y me gusta mucho el énfasis que le hiciste porque es más mostrar el carácter de Cristo que hacer cosas en la iglesia en teoría para Dios, donde muchas de esas veces nos llevamos nosotros la gloria y nos sentimos muy bien y nos sentimos que somos excelentes adventistas y podemos estar cayendo en el mismo error de ellos. Gracias, Linita. Sí, es que cuando yo leí el versículo 12, que la palabra que se traduce como corrompido significa ser improductivo, yo quedé en shock. O sea, lo que está diciendo Pablo es, tú no estás siendo útil para el Señor. Punto. Entonces, ya entras en la categoría de que estás corrompido. ¿Y cuándo es? Precisamente lo que Lina acaba de decir, cuando no dejamos que el Señor actúe en nosotros para mostrar su carácter. ¿Alguien más iba a hablar? ¿No? Listo. Continuamos. Quise sacar aparte, hasta ahora lo que llevamos en estos versículos hasta el 12, estas frases que me llaman la atención. El versículo 9 dice, todos están bajo pecado. El versículo, creo que el 11, comienza diciendo, aquí un momento, comienza diciendo o termina diciendo, no hay justo ni uno solo. Todos se desviaron.
no hay ni siquiera uno. Y a mí personalmente, cuando estaba estudiando por mi cuenta esta semana, desde la semana pasada preparando el tema, pues la verdad me llamó mucho la atención estas frases. ¿Cómo es posible que Pablo dijera que es un problema de todos, que no hay justo ni a un uno, que todos se desviaron, que ni siquiera hay uno, ni siquiera hay uno? Y trataba como de entender realmente qué era lo que él estaba tratando pues de decir con este ni siquiera hay uno. Y entendí algo interesante escuchando opiniones de otros teólogos, uno de ellos adventista, que me llamó mucho la atención. Fíjense que Pablo en esta sección del capítulo 3, él no está hablando de pecados particulares, pecados individuales. Él no está hablando como tal vez hablaba en el capítulo 1, como tal vez hablaba en el capítulo 2. Aquí él comienza esta sección diciendo todos están bajo pecados. Y cuando hablamos de todo, podíamos entender que aquí él no está hablando de pecados particulares, sino pecados de como una sociedad. Y permítanme leer esta frase que tengo aquí en pantalla. Dice, las categorías de pecado, las tres, la que ya estudiamos y las otras dos que vamos a estudiar si alcanzamos hoy, mentira y violencia, las categorías de pecado que Pablo está presentando en esta parte de Romanos 3 describen más la realidad de una sociedad que un inventario de vidas individuales. Y no sé si ustedes lo ven, nosotros no es sino que nos asumimos a la sociedad y vemos esto, alejamiento de Dios, mentira, aunque no la hemos estudiado detalladamente, pues lo vemos, violencia, lo vemos. Sigue diciendo este autor, podemos entenderlo desde una realidad social para luego llevarlo a un plano más personal. Pablo está describiendo un problema de sociedad en donde la participación de cada individuo está incluida. Todos estamos incluidos en el problema del pecado de la sociedad. Y eso es lo que Pablo quiere resaltar en la frase ni siquiera hay uno. Cuando yo leí esta frase, pues traté de como tratarla de procesar, tratar de entender, y se me vinieron varios ejemplos a mi mente de lo que podría ser o podría ser lo que Pablo está tratando de decir cuando hace tanto énfasis en que todos pecaron, en que no hay ni un justo, de que ni siquiera hay uno. Y en esto que habla este autor, este autor se llama Steve Betonsta, él es teólogo de la Universidad de Loma Linda, esto queriendo decir con lo que habla del pecado de la sociedad. Y entonces pensé en varios ejemplos. Por ejemplo, hablemos de nuestra sociedad en Colombia. Nosotros decimos, y lo hemos repetido, y lo escuchamos en los medios y en las conversaciones por ahí, escuchamos mucho, decimos que Colombia es una sociedad muy violenta. Lamentablemente en nuestro país ha habido violencia prácticamente desde su fundación, desde su independencia, y particularmente en los últimos años, pues con todos estos problemas de guerras civiles. Y no solamente en estos asuntos de guerra, sino que se escuchan muchos asesinatos extraños. Bueno, vemos que hay violencia. Entonces entendemos que hay un problema en la sociedad de violencia. La sociedad, hay un pecado como sociedad, como todos, hay un pecado. Pero de repente a nosotros nos queda fácil como excluirnos, ¿no? Pero yo no estoy en ninguno de los grupos subversivos. No, pues yo no he matado a nadie, yo no he llegado allá. Y es como muy fácil excluirnos. Pero cuando empezamos a mirar realmente qué puede significar violencia, y entonces podemos entender que el maltrato verbal a otra persona, la humillación a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a las personas que me rodean, cuando yo como jefe trato a mis subalternos tratando de humillarlos o aprovechándome de ellos, cuando yo como empleado trato de robar y aprovecharme de mi jefe que ha depositado una confianza. Y entonces empezamos a ver de que hay muchas formas de violencia en las cuales probablemente yo estoy participando. Y entonces en ese mar de la sociedad que es violenta, probablemente yo pueda ser una gota, y lo soy, y esto es lo que está diciendo Pablo. Por ejemplo, la corrupción. Nosotros hablamos de que Colombia, creo que en algunos rankings está entre el top 5 de los países más corruptos del mundo, y pues cuando hablamos de corrupción es fácil mirar a los políticos, y no, es que ellos son los corruptos, pero eso no tiene que ver conmigo. Pues Pablo lo que está diciendo aquí, el pecado que inunda en la sociedad
la sociedad tiene el pecado, pero ese pecado que es global, que es de la sociedad, está compuesto por, y lo dice aquí la frase, está compuesto por la participación de cada individuo. Y entonces cuando yo comienzo a pasar un papel de pronto que no es muy honesto para que pueda tener un descuento en el seguro de salud, o cuando de repente me aprovecho de que conozco a alguien en cierta posición para obtener ese beneficio, esos pequeños detalles que también son corrupción nos hacen que nosotros como individuos también estemos participando de ese pecado que es global. Y entonces ahí podemos empezar a entender por qué Pablo está diciendo que aunque existe un pecado en el que todos están, un pecado donde la sociedad como tal está sumergida, probablemente yo desde mi posición como una gotica de ese mar grande también estoy poniendo mi pedacito. El mar, que es muy grande, está compuesto de gotas muy pequeñas, de moléculas muy pequeñas de agua. Probablemente yo soy una molécula que forma parte de esa sociedad que está en pecado. Y es precisamente eso lo que está tratando de querer hacernos ver Pablo cuando dice como sociedad estamos en pecado, pero una sociedad que está compuesta por individuos donde cada uno puede estar participando de ese pecado. La verdad me llamó mucho la atención y ahí logré entender lo que Pablo está hablando, de que no hay justo ni siquiera uno. Y cuando entendemos que todos estamos formando parte de este problema, vemos lo necesario que es Romanos 3:21 en adelante, cuando Pablo va a empezar a desarrollar qué es el Evangelio y por qué lo necesitamos. Cuando entendemos que nosotros probablemente también estemos participando en esta sociedad que se ha corrompido. Y podemos dar muchos más ejemplos, pero yo creo que ustedes ya me entendieron el punto al que quiero llegar. Por eso Pablo está diciendo, no hay justo ni a uno. No sé si hay algún comentario. Yo sé que de pronto esto puede ser nuevo o nadie lo haya pensado de esta manera. No sé si hay un comentario o alguna pregunta con respecto a esta parte cuando Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. Obviamente Pablo está generalizando, ¿no? Porque a veces, como creo que una vez comenté en clases anteriores, que a veces condenamos a nuestro hermano porque peca diferente a nosotros. Pero eso no significa que porque él peque más y yo menos, significa que no sea pecado. Y es lo que usted decía de la corrupción. Tal vez todos en algún momento hemos sido corruptos, tal vez no somos corruptos, pero manifestamos algún tipo de violencia o alguna mentira. O sea, el pecado en todo su esplendor se puede decir, desde un pecado, entre comillas, pequeño hasta algo grave. Pero delante de Dios todos los pecados son, son iguales, no hay ni grande ni chico. Entonces eso nos convierte a todos pecados. Recuerden que gracias, Sein. Recuerden que la condición del pecado está en la mente y el Señor lo repite. De hecho, yo tengo unos versículos acá que probablemente no alcancemos a leer, donde precisamente Él habla de eso, que el problema del pecado se encuentra en lo que hay en nuestra mente, porque lo que está en nuestra mente es lo que van a hacer nuestras manos y es lo que va a hablar nuestra boca. Y entonces esto es lo que Pablo quiere dejar aquí como seguro, de que todos estamos contaminados con ese problema. Todos salvo uno. Y eso es salvo uno, es el que se empieza a presentar después a partir del versículo 21, que no nos corresponde al día de hoy. Bien, continuemos. Vendría a ser similar como en Isaías 53, ¿no? Porque creo que en el versículo 4 dice, todos nos descarriamos como ovejas. O sea, descarriar también se puede traducir del hebreo volverse atrás, o aquí lo podemos aplicar como desviarse. Entonces, desviarse, sí es la misma palabra que usa para desviarse. Exactamente, entonces ahí como que nos da un indicio de que todos necesitamos un Salvador en el contexto de Isaías 53. Entonces aquí nos habla del contexto de que todos somos pecadores a pesar de todo. Exactamente, gracias. Bien, vamos a continuar con el segundo, a ver si en los 10 minutos que nos queda podemos terminarlo. Entonces, la primera categoría de manifestación del pecado que Pablo presenta en esta sección es alejarse de Dios, y que en eso caímos todos. En el versículo 13 y 14, él va a mencionar otra. Alguien que me lo lea, versículos 13 y 14 de Romanos 3. ¿Nadie? Romanos 3,
Aquí 13 y 14. el Gracias. 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Y el 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Bonito el poema, ¿no? Me encantan los textos que precisamente escoge Pablo. Bien, Pablo ahora brinca a otra manifestación que de alguna manera, yo creo, no lo encontré escrito así en ningún comentario, de pronto George Knight en su matutina sí lo dice un poquito, de alguna manera es como, no son aleatorios estos tres manifestaciones del pecado. Primero me alejo de Dios, luego probablemente ese alejamiento de Dios va a provocar que con mi lengua comience a hacer daño, que puede ser el primer paso que va a desembocar en la tercera manifestación, que ya es en actos violentos. Pero de pronto antes de llegar a los actos violentos, aquel que llega a los actos violentos probablemente pasó primero por acá, por ser violento con su lengua. Y vamos a mirar los textos que Pablo está usando porque es muy interesante el contexto de los salmos en los cuales Pablo toma este texto. El primero, la primera parte, su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan, él lo tomó del Salmo 5, el versículo 9. Así que dejen la mano en Romanos y vamos rapidito a los salmos. No vamos a leerlos todos, solamente algunos detalles, porque quiero que veamos el contexto en los cuales se están describiendo a estos mentirosos, por decirlo así. El Salmo 5, vamos a leerle el versículo 8 y 9. Alguien que lo tenga, Salmo 5, versículos 8 y 9. Ustedes después pueden leer todo el Salmo en su casa para ver el contexto general de lo que se está refiriendo aquí o por qué Pablo escogió este versículo. ¿Alguien que lo tenga? Listo, aquí lo tengo. Salmos 5, 8 y 5. 9. 5, 8, ¿cierto? 5, 8 y 9, sí. Señor, guíame en tu justicia, a causa de mis enemigos. Allana tu camino ante mí. En la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son malas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua lisonjean. Gracias. Fíjese el contexto y solamente leímos el versículo 8, pero ustedes pueden leer todo el Salmo después en casa. Con solo el versículo 8 podemos dar cuenta que en este caso quien usa la boca para decir mentiras, porque dice no hay sinceridad, es un mentiroso. Quien usa su boca dice sepulcro abierto es su garganta. Fíjense que yo resalté en negrita sepulcro abierto y veneno de serpientes. ¿Para qué sirven los sepulcros? Para poner a los muertos. ¿Cuál es el problema con el veneno de las serpientes? Que produce muerte. Básicamente lo que está diciendo Pablo, ojo que a veces cuando hablamos de la forma incorrecta a otros, podemos estar causando su muerte o son palabras que llevan a muerte. En este primer salmo, el Salmo 5.9, donde toma la primera parte del versículo, el mentiroso usa su lengua para perseguir al justo. David está diciéndole al Señor que lo proteja porque lo están persiguiendo. Y una de las formas en que lo están persiguiendo es a través de la lengua mentirosa. Entonces, ojo cuando se usa la lengua para perseguir al justo, que a veces vemos que no, esto de pronto no es con nosotros. ¿Será que de pronto estamos nosotros que decimos ser los que nos van a perseguir? En algún momento estamos siendo perseguidores del justo por la forma en que hablamos. La segunda parte del versículo se tomó del Salmo 143. Ahí mismo, si alguien lo tiene. Y otro que vaya buscando el Salmo 10 para avanzar rápidamente. Ya nos quedan 3 minutos. Salmo 143. Agusan su lengua como una serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Si quiere, Sein, leamos el 1, el 2 y el 3 para entender el contexto. Gracias. Salmo 140, okay. 1, 2 y 3. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón y cada día provocan contienda. Agusan su lengua como una serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Gracias. Entonces, gracias por el contexto. Entonces, el contexto en este salmo, ¿cuál es? El primero era un perseguidor del justo. En este salmo, que es donde toma Pablo la segunda parte del texto, donde habla de serpiente, en sus labios hay veneno de serpientes, está hablando del hombre que usa su lengua
para infringir violencia. El violento que usa su lengua para infringir violencia. Todos sabemos que hay una problemática que hay en nuestro país, y pongo nuestro país porque pues creo que salvo Seín, todos somos colombianos, no sé si hay alguno otro que no, aunque yo estoy seguro que allí en México los problemas son iguales. Un problema es el maltrato intrafamiliar, y a veces pensamos que el maltrato solamente significa golpe, violencia física, pero también sabemos que hay muchas veces que ese maltrato no viene en forma de golpes, de agresión física, sino viene a través de la agresión psicológica, de las palabras. Y esto es lo que está aquí condenando Pablo cuando toma este texto en el contexto del Salmo 140. El hombre violento que usa su lengua para infringir violencia. Y en eso tenemos que pensar en cómo a veces nosotros usamos nuestra lengua porque sin querer o queriendo, no lo sé, estamos infringiendo violencia en otro. Y por eso él usa la expresión o el símil de veneno de serpientes, porque precisamente eso es lo que pueden causar nuestras palabras. La última parte del versículo 14 dice de Romanos 3, su boca está llena de maldición y de amargura. Como los versículos anteriores, vamos a ver el contexto. Vamos al Salmo 10. Alguien que lo tenga, ya le digo qué versículo. Leamos el 7 y el 8. En este caso vamos a leer donde se cita y el siguiente. Salmo 10, 7 y 8 para entender en qué contexto, cuál es el contexto de esta persona que usa mal su lengua. Salmo 10, 7 y 8. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. El 8. Se sienta en acecho cerca. Sus ojos están acechando al desvalido. Muy bien. Entonces, en este tercer contexto, la persona que está usando su lengua para hacer mal es un abusador. Por eso leímos el versículo 18 y podemos leer todo el Salmo 10 y está precisamente hablando de aquel que hace injusticia con el pobre o con el necesitado. Entonces Pablo usa este versículo y dice que en este versículo el abusador está usando su lengua para oprimir al pobre. Y cuando dice que hay agravio y maldad, o en Romanos cuando lo traduce como su boca está llena de maldición, la palabra que significa mal o que se traduce como maldición es básicamente desearle mal al otro. Y eso puede ser muy común aún en nuestro medio. Entonces, la boca está llena de maldición, que le desea mal al otro, y de amargura. Y creo que todos entendemos la amargura que está muy relacionada con el engaño. Entonces vemos que Pablo usa estos dos textos cuando habla del mal uso de la boca, y regálenme en 2 minutos y ya termino. En un contexto de una persona que persigue a un justo, una persona que infringe violencia a través del uso de la lengua, y del abusador que usa la lengua para oprimir al pobre, al necesitado, deseándole el mal y engañándolo. Y en este contexto, y recuerda lo que hablamos hace un poco del contexto del problema social que existe, pero en el cual nosotros podemos de pronto con pequeñas gotas estar llenando ese mar que es ese problema social de pecado. Y quiero como que dejarlos como que pensemos si de pronto nosotros hemos usado esta herramienta que Dios nos dio precisamente para que en lugar de dar bendición y de enseñar, lo estamos usando es todo lo contrario, para traer muerte y maldición. Quiero terminar con solo uno de los textos, porque el Señor Jesús, para poder terminar esta parte de la lengua, el Señor Jesús habló varias veces de la lengua. Y ahí puse 3 de los textos, probablemente hay más, pero quiero solamente que leamos el primero, el que está en Mateo, el capítulo 5, los versículos 21 al 24. Yo ya les había dicho que yo resalté aquí 2 frases, sepulcro abierto y veneno de serpientes, porque están relacionados con la muerte. Precisamente uno de los mandamientos, el 6º, dice no matarás. Y nosotros tal vez reducimos ese mandamiento a simplemente asesinar a alguien, pero el Señor Jesús lo asocia con algo muy interesante, y con el mensaje de Jesús terminamos la clase de hoy. Mateo 5, 21 al 24.
José, ¿Alguien? mientras lo buscan, Sí, ¿puedo claro. comentar algo rapidito? Es que este fin de Claro. semana se llevó a cabo la conferencia contra abuso que hace la iglesia anualmente, Ended Now. Y hubo una intervención que me hizo pensar mucho, y ahorita que tú estabas poniéndonos a pensar también, era un pastor que le estaba hablando del abuso espiritual. Y pues siempre hablamos de los abusos que conocemos, físico, emocional, económico, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar sobre el abuso espiritual que muchos de nosotros podemos hacer y propiciar en nuestros demás hermanos? Y él ponía ejemplos cotidianos en la iglesia, o sea, él ponía ejemplos de cosas que uno dice, pero uy, eso o yo lo he hecho o eso lo he visto. Y lo llamaba así, está en la misma categoría del resto de abusos porque entra en lo que tú estás describiendo, es ese abuso en el que con nuestra lengua estamos creando muerte en otras personas. Y pues es para que todos podamos pensar y si quieren investigar un poquito más, él lo describía así, lo describía como abuso espiritual, que muchas veces en lo que hablaba Linita, en glorificarnos a nosotros mismos, podemos causar muerte en otros y a través de herramientas espirituales. Yo creo que tú no eres una persona correcta para ser la directora de escuela sabática. Alguna vez escuché un sermón de un pastor hablando de la mujer samaritana, y antes de leer el texto, y decían, si la mujer samaritana hubiera estado en nuestra casa, y pónganse en el sentido de la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía ni siquiera era uno, probablemente se la había robado a otra. Se encuentra con el Señor e inmediatamente él la nombra directora de obra angélica en su iglesia, porque ella es la que va y trae a todo su pueblo al Señor. Y él nos ponía a pensar, ese pastor dando ese ejemplo, si ese caso literal se llegara a dar en nuestra iglesia, en el momento de la transformación, ¿pondríamos a esta mujer como la directora de obra misionera o creeríamos que todavía no está preparada porque necesita más experiencia espiritual? Y a veces con nuestras acciones y nuestras palabras podemos estar hiriendo y no sé si fue un ejemplo de los que dijeron Martica, pero me acordé precisamente de ese sermón mientras dabas el ejemplo del abuso espiritual que podemos hacer con nuestras palabras en nuestra iglesia. El punto con esto, Pablo, lo que está tratando precisamente de decirnos es que de forma muy sencilla, por eso hice el ejemplo de las gotas en el mar. Una gota es muy pequeña, pero cuando se une con todas forma un inmenso océano. Cosas tan pequeñas que nos hacen a nosotros dar cuenta de que nosotros probablemente estamos formando parte de esa sociedad que abusa sistémicamente a través de alejarse de Dios y en este caso de la violencia a través de las palabras. Quiero que terminemos, que no quiero ir más tiempo, con Mateo 5, 21 al 24 y ahí lo dejamos. Alguien que lo tenga, Mateo 5, 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjese que el Señor aquí prácticamente está diciendo, gracias a Ain, está diciendo que el mandamiento dice no matarás, pero está diciendo aún con nuestra lengua. Mi versión Reina Valera siglo XXI dice cuando llamas a tu hermano imbécil. Y probablemente puede ser una expresión que muchos podamos usar o inclusive pensar de otras personas. Cuando tratas o insultas a tu hermano, estás infringiendo el 6º mandamiento. Y es interesante el versículo 23 cuando dice, por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano. Es decir, si eres el que está enojado contigo, perdón, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, así tú no seas el culpable. Eso es lo que está diciendo este texto. Y luego sí vuelve y presenta tu ofrenda. Me encanta lo que hace el Señor, lo que dice el Señor en este texto, buscando precisamente haciéndonos entender cuál es el verdadero significado de su ley, y es amar al otro. Termino con esto. La analogía de una serpiente, en el texto que vimos, usando su lengua o las palabras para traer la muerte, está claramente tomada de Génesis 3. ¿Saben a qué nos estamos refiriendo? Cuando la serpiente tentó a Eva.
Quienes siguen este método, el de la serpiente, quienes siguen este método usado por la serpiente, Jesús los considera como hijos del mal. No vamos a leer, pero lean Juan 8, 44, donde dice que todos los que mienten son hijos del Padre, o sí, son hijos del Padre de la mentira. La mentira principal de la serpiente en Génesis 3 fue describir falsamente el carácter de Dios. Y su éxito fue lo que trajo la muerte. Termino, quiero dejarlos con esto, mis hermanos. Ojo con la forma en que nosotros hablamos. Empezamos alejándonos de Dios. Empezamos malinterpretando el carácter de Dios. Y podemos pasar a ser violentos, a ser abusivos con nuestro lenguaje, y que va a llevar a la tercera categoría que no la alcanzamos a ver hoy, que es la violencia física. Pero yo estoy seguro que muchos de los que han llegado a la violencia física arrancaron acá. Y como hablamos ahorita, en pequeños detalles, nos damos cuenta de que nosotros formamos parte de ese problema que existe en nuestra sociedad, tanto sociedad pensando en nuestro país como en la sociedad cristiana, pensando en nuestra iglesia. Todos formamos, y por eso es que necesitamos del Señor. No sé si el próximo martes seguimos. Yo voy a tratar de terminar, solamente tomaría unos 10, 15 minutos para terminar con la última parte y ya dejar a quien continúa la semana entrante y terminar con la parte precisamente de la violencia, que es la última de las 3 categorías del pecado. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario final. Si no, nos quedamos con Eliseo para terminar. Muchas gracias a todos. Ferchito, sí, una cosa, perdón, Sí, Lina, es claro. que en Mateo 5, 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, no podemos ni siquiera enojarnos con nuestro hermano, pero en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Sí, la cuestión es que aquí Jesús está siendo específico en cuál tipo de enojo. El enojo es el que me lleva, el enojo que me lleva a tratar mal a mi hermano. Hay un enojo que es el que está hablando Efesios, y eso lo podemos detallar, que es el enojo que lo podemos asociar un poco con la ira de Dios, aunque no va a entrar en detalles, que es el que cuando me enojo cuando veo una injusticia, ¿sí? Cuando veo que están haciendo una injusticia con alguien, yo me enojo porque no me gusta que la hagan. Ese es más el enojo al que se está refiriendo Efesios, pero bueno, lo podemos mirar después. Este enojo es el enojo que es el que me lleva, o el enojo que me lleva precisamente a insultar a mi hermano, el que me lleva a tratarlo mal, el que me lleva a maltratarlo. Ese es el que está hablando Jesús. Y podemos verlo, puedes mirar después Mateo 2 y Mateo 15, donde él también habla del uso de la lengua, que es más o menos, esto es lo que está tratando de decir. Y es claro cuando él dice cualquiera que diga a su hermano imbécil. En ese contexto, ese tipo de enojo es del que está hablando el Señor en este texto. Gracias. Listo, gracias a todos. Gracias, José, por acompañarnos en este estudio. Yo creería que el próximo martes podríamos continuar y pues creo que hay muchas cosas por analizar en estos textos. Sí. Y pues yo hablé con Joana que te tomes toda la próxima clase. De pronto si avanzamos 1 o 2 versículos más, excelente. Si no, no, porque pues aquí la idea no es que corramos, sino que podamos profundizar un poco más en lo que estamos aprendiendo antes de correr, que lo podamos realmente como masticar y entender muy bien, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que vamos a avanzar para que no corramos, sino más bien entendamos que eso es lo más importante y no nos pase tal vez como dice allí el versículo, que no entendemos bien la palabra de Dios y por eso no, como que no vemos bien las cosas. Y entonces que Dios nos ayude a escudriñar bien su palabra y de esa manera fue también que se llegó a mucho de las cosas que entendemos hoy en día, ¿no? Porque decía, creo que fue Miller, que si no entendía algo no avanzaba. Entonces, que así seamos nosotros. Si no entendemos algo, ahí nos quedamos hasta que lo entendamos, pero que nos quede bien claro y esa es la idea. Así que muchas gracias, José, y gracias a todos Entonces, por de paso, ya que continúo, pues dejo abierto el link para que durante esta semana lo miren, y si hay preguntas o algo, pues aprovechemos que vamos a tener el tiempo y entramos más en detalle en esta sección de acuerdo a lo que escribí. De pronto si algo está en desacuerdo o si quieren agregar algo,
pues bienvenida está cualquier opinión. Sí, hay algo que yo quería agregar, pero pues lo dejamos para la próxima, ¿sí? Pero Sí, quiero que lo entonces, meditemos, ¿sí? Porque anotémoslo. me pareció bien interesante. El tema era no hay justo ni un uno, ¿sí? Sí. Y recordaba yo la historia de Job, ¿sí? Y Job Dios le dijo a Satanás, se ha visto a Job un hombre perfecto, intachable. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es ahí el dilema entre esos, entre lo que Dios le dice a Satanás y lo que estudiamos ahí, que no es justo ni a uno si Dios mismo le dijo a Satanás? Pero bueno, para que lo Sí, pero lo podemos mirar, sí, está interesante. Sí, para está que interesante, lo reflexionemos en podemos eso, mirar. porque sí me causa curiosidad y pues bueno, podemos entender cosas bien, bien bonitas. Así que bueno, muchas gracias, José, gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Y bueno, no sé si alguno de los que estamos acá nos acompaña en la oración final para terminar este estudio en esta noche. Bueno, cualquiera puede hacerlo. Voy a esperar unos minutos a ver quién se anima. Se durmieron. ¿Nadie? ¿Quedaron pensando en la pregunta? Bueno, ok, vamos entonces, voy a orar y terminamos y nos vemos dentro de 8 días, 7:30, para continuar con nuestro estudio. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por haber entendido más de tu palabra, por haber comprendido más del libro de Romanos, por haber estudiado de estos temas tan interesantes de la justicia, de cómo nos creemos tal vez nosotros, también de cómo con nuestra boca podemos estar hiriendo y también sacando cosas de maldición para muchos, matando a otros, Señor, engañando, diciendo mentiras. Señor, límpianos, porque solamente en ti hay salvación. Así que queremos estar en tus manos, queremos descansar en ti, Señor, y en esta noche damos la esperanza de que tu Espíritu Santo está con nosotros y podamos de esa manera avanzar cada día más contigo, Señor. Gracias por este maravilloso grupo, porque podemos reunirnos y porque seguiremos aprendiendo más de ti, Señor. Danos sabiduría para seguir aprendiendo y que de esa manera podamos acercarnos más y más a ti, Señor, porque te lo imploramos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.